Saludos cordiales, eternas lunas para todos ustedes. A nuestros amigos en la página de Letras Góticas de Facebook y desde hace rato con nuestros amigos en TikTok, les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Los Libros del Cuervo. Un espacio para poder hablar de cultura gótica, para poder hablar de distintos temas relativos a lecturas, sobre autores, sobre libros y algo más. Día de hoy tenemos un capítulo más dentro de lo que es Poetas cerca de las sombras. La ocasión anterior tuvimos el placer de conocer parte de la obra de Javier Villaurrutia que se relaciona justo con esta parte sombría. El día de hoy, nuestro bate andaluz también tuvo su cercanía con temas de oscuridad que usualmente uno podría decir que tendría que apropiarse de alguna forma todo lo que es el tema de lo gótico. Sin embargo, temas como el que vamos a tratar hoy, pues creo que no le pertenecen a ninguna corriente literaria. Temas como hoy pienso que son temáticas de siempre para distintos poetas, pero que a veces llama mucho la atención la manera en cómo estos poetas se acercan a dichas temáticas. Con ustedes, el día de hoy, Federico García Lorca, a través de sus dramas, a través de su poesía, a través de esa pasión que siempre tuvo. Ahora, déjenme explicarme un poco. Naturalmente, hay poetas y hay autores que son los que normalmente recomiendan en las escuelas. Yo todavía me acuerdo, disculpen ustedes que sea demasiado hablantín, la ocasión en que a la Secretaría de Educación de un país, vamos a dejarlo así, se les ocurrió la bendita idea de hacer El Quijote de la Mancha una lectura escolar. A mí me parece una bonita idea. Saludos, maestra Angie Milady Angie en Facebook. Eternas lunas para ti, por supuesto. Y mis mejores deseos para ti. Tuvieron la peregrina idea de convertir el Quijote en una lectura escolar. Digo, nada tiene de malo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Todos los chicos de esta generación hubieran salido leyendo el Quijote. Pero tenemos un pequeño problema con Don Quijote de la Mancha, y es que es una obra sumamente compleja de entender por varios detalles. El primero es el español que se maneja, que muchas veces, perdón, ni los maestros lo sabemos. Yo no tengo ningún miedo en reconocer que en ocasiones hay cosas que yo desconozco. Mi licenciatura es de literatura dramática y teatro. Me he especializado en materias de literatura y en temas de literatura porque así ha sido el trabajo que yo he tenido que hacer. Pero el tema es que independientemente de eso, pues hay cosas que yo desconozco de la propia literatura, las tengo que estudiar. Saludos, Bonnie, ahí en Facebook, buenas noches. Entonces, cuando proponen esta idea, pues normalmente lo que acaban por hacer es por institucionalizar a los autores y convertirlos automáticamente en autores odiados. Porque lo vemos en la escuela y porque además va la segunda. Un proceso aséptico. Muchísimas gracias aquí en TikTok, el amigo de Monage. Muchísimas gracias en verdad.
Aquí me preguntan en TikTok cómo me siguen en Facebook, Paul Raven, así buscas, va a aparecer mi retrato. Normalmente me gusta aparecer con mi foto, yo no tengo problema en mostrarme, entonces ahí me puedes encontrar. Seguramente voy a aparecer con una camisola así, también con un cuervo colgado con sus dos plumas. Un collar de cuervo que tengo. Entonces, la aseptización de la literatura, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que por todos los medios se procura que los alumnos no conozcan a toda extensión varios aspectos de las obras literarias, sino que solamente les dan los que creen que convienen en un dado momento. A ver, un día me encontré un libro de literatura universal. Tenía la osadía de afirmar que Gargantúa y Pantagruel, un libro de el francés, prácticamente lo que es baja edad media, ya para terminar la Edad Media, ya para llegar al Renacimiento, era un autor cómico. Era un autor cómico. Entonces, está bien, porque eso es lo que es este señor, eso es lo que es este François Rabelais, pero no explican por qué era cómico y no ponen ejemplos. Y aquí es donde va el asunto de la aseptización de la literatura. François Rabelais hace mucho chiste escatológico. Una de las cosas que hace uno de los gigantes, el gigante Gargantúa, el primer libro que escribe Rabelais, es ni más ni menos que irse a la catedral de Notre Dame y rociarla con lo que le salió de la vejiga. Obviamente la broma puede parecer muy pesada para la gente de nuestros tiempos por materia de corrección política. Y por supuesto que quede claro que nada estoy mencionando lo que aparece en la obra, no que me esté regocijando en ello, ni que lo estoy utilizando como una burla. En todo caso, echarle la culpa a François Rabelais en la Edad Media, que pues ya tiene bastantes años el señor de haber fallecido, y pues yo creo que ya no le van a poder decir mucho, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, tratan de que la literatura parezca siempre como algo limpio, libre de situaciones, cuando en realidad la literatura lo que refleja son justamente esas situaciones, amigos. Y muchas veces por eso pierde interés, porque no conocemos la literatura como tal, sino que conocemos una versión idealizada que nos están dando de ella. Lamentablemente a García Lorca le ha tocado entre los estudiantes españoles ser uno de esos autores, pero a ninguno de los que manejan esa versión tan aséptica, tan limpia, tan desparasitada, por decirlo así, de García Lorca, se les olvida mencionar que Federico García Lorca tuvo varias cosas. Vamos a empezar con los datos, digo, porque siempre es bueno empezar con los datos. Nació en Fuente Vaqueros, Granada, 5 de junio de 1898, o sea, ya casi para finalizar el siglo XIX, y fallecido en un lugar, no vamos a decir por qué no lo podemos mencionar de manera exacta, localizado en el camino de Bizna a Alfácar, Granada, el 18 de agosto, eso sí lo sabemos, 18 de agosto de 1936. Es decir, la vida no nos concedió muchos años con el poeta, no nos concedió ni siquiera los 40 años con el poeta, porque su partida temprana lo impidió. Los datos que primero se nos dan de García Lorca son los datos académicos. Vamos a resolverlos rápidamente porque también no es aquí venir a dar una clase de literatura, pero sí es algo que tenemos que saber, por ejemplo, qué fue la generación del 27. Para decirlo de forma rápida, pues una época de tanteo, una época de búsqueda de mejora de lo que es cambio en la literatura, que también, pues de alguna manera, se trata de adquirir una personalidad propia y tender a la rehumanización, porque en siglos anteriores, pues había
dejado de lado este aspecto humano, y ahora los españoles en la generación del 27 pues trataban de recuperarlo de esa manera. Y por último, pues también de alguna forma, mientras que algunos van a reflejar lo que para ellos fue la guerra civil, el periodo terrible de la guerra civil, y justamente aquí la muerte de García Lorca va a marcar un antes y un después, porque hubo gente que después de lo que le pasó a García Lorca decidió dejar la lucha, decidió dejar de pelear contra el franquismo imperante, y por el contrario decidieron seguirse en otra tendencia, mientras que otros se volvieron más recalcitrantes, como diciendo, bueno, pues es que pues, le hicieron esta Lorca, o sea, nos lo pueden hacer a nosotros después. Y bueno, ahí sí no les faltaba mucha razón, ¿eh? Ahí sí no les faltaba mucha razón para decir eso que estaban diciendo. Pero bueno, ese ya es otra, ya es otro terreno en el que no vamos a entrar, ¿no? Entonces, en la generación del 27, pues tuvo varios autores como Gerardo Diego, Damaso Alonso, Vicente Alexandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén, entre otros. En fin, cantidad. Vámonos con García Lorca, porque repito, pues lo que nos toca pues, es García Lorca y no vamos a hablar ahorita de todas las incidencias teóricas. García Lorca, esto lo platiqué un ratito en TikTok en la tarde, haciendo una intervención. García Lorca le gustaba mucho jugar con el tema de la muerte. ¿A qué grado? Bueno, era uno de estos señores que no tenía el menor empacho en meterse dentro de un ataúd, dejar que sus amigos lo cargaran como si estuvieran haciendo una procesión para, para un sepelio. Y así, tal cual, hacer toda la simulación de una procesión para un sepelio. No sé ustedes, pero por ejemplo a mí en teatro, que es mi carrera natural, siempre me dijeron que eso no era muy bueno, que era una superstición, pero bueno, la mayor parte de la gente de mi carrera pues es sumamente supersticiosa. Ángel de Fuego nos cuenta que está escuchando aquí, que es interesante, claro que sí, por supuesto, cabrón, que te estás tomando algo, que te estás tomando algo rico. Que estamos aquí un ratito bien, platicando de todo esto, en esto de los libros del cuervo, y sigo adelante. Entonces, García Lorca así jugaba con la muerte, así jugaba con este tipo de cosas. Es un hombre entonces que está muy acostumbrado a la idea y a la presencia de la muerte. ¿A qué grado? Algunas de las poesías más famosas de García Lorca, digo, por supuesto vamos a hablar del famoso Romancero Gitano, que es también la obra que se celebra por antonomasia, pero a la gente no le gusta que descubramos su sentido como tal. Y aquí sí lo vamos a hacer, puesto que aquí somos todos adultos, ¿de acuerdo? Todos adultos en este caso, que podemos platicar de ello. Saludos, maestro Kaiser Phoenix. Esperemos que ya te estés curando de eso, ¿eh? Esperemos que estés curadito de ese malestar y que pues bueno, ya tengas bien tu garganta, ¿de acuerdo? Porque si no, pues esto que haces en la radio, pues no lo vas a poder hacer y pues esperamos que lo puedas hacer pronto. Entonces te mandamos deseos de salud y, por supuesto, de pronto restablecimiento. Otro de los poemas famosos, además del romancero, que repito, ese lo cito en un instante más, fue un texto llamado Llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que a la sazón era un torero. Otro tema que también en estos días de corrección política se hace complicado. Digo, aquí no voy a comentar si es que me gusta o no la tauromaquia. De hecho, no me gusta. Entonces, pero de todos modos, pues el mencionar la tauromaquia espero que no sea una situación de problema. O sea, se menciona porque el señor García Lorca tuvo la oportunidad de hablar de ello, escribió sobre ello y escribió un poema que de alguna manera nos lleva a la idea de la muerte por una simple cuestión. No les voy a decir cuál es la situación del poema, pero ustedes me lo van a entender perfectamente. Fíjense bien.
a las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la sábana blanca a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte, y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trampa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible! 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Permítame hacer un saludito, por favor. Hello, Kim Hutton Ramirez. Thank you. Thank you. From all of our audience, we thank you for this good wish, and so it's ours for you to enjoy your summer. Acá, vos nos comentan que a él sí le gusta la tauromaquia, en este caso, y que soy fan de Eloy Cavazos y Manolete, Grande Novillo. Sí, o sea, estoy de acuerdo. O sea, y por supuesto, como siempre, no hago comentarios. Cada quien tiene su derecho a que le guste lo que sea. Hay a quienes no gusta y no hay ningún problema. El problema es que luego en la plataforma se pone muy peligroso el tema porque no les gusta la tauromaquia y hoy en día, bueno, ni hablar. Procuremos en este sentido, pues más bien verlo como lo que puede ser en dado momento, ¿no? García Lorca comienza con este poema a conducirnos a esta situación de la muerte que de alguna manera marcó su vida. A través de lo que es este espectáculo de la tauromaquia, sí se pudo dar cuenta de la caducidad de la vida y de alguna manera de cómo la muerte, de alguna forma, esa muerte que tanto persiguió, esa muerte con la que tanto estuvo García Lorca, se vuelve incluso como una especie de letanía. Uno podría decir, bueno, ¿qué chiste tiene escribir un poema que todo el tiempo está repitiendo a las 5 de la tarde? Es que eso es un bordón, es una campana que está resonando todo el tiempo. A las 5 de la tarde no es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es la hora definitiva, es la hora en que te encuentras con tu destino, en que te encuentras con la muerte. La muerte también aparece en ciertos momentos de personajes en su obra teatral. Federico García Lorca escribió, además de Mariana Pineda, Así que pasen 5 años, Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernardo Alba, Doña Rosita la Soltera, entre otras cosas, incluso, pues bueno, una especie de mimografía o de coreografía para mimos,
dedicada al actor Buster Keaton, en este caso. Dice acá en TikTok el amigo Ángel de Fuego, llama a la muerte, exactamente. O sea, es un llamado de la muerte. O sea, esa es la idea, precisamente esas 5 de la tarde. Ahora, por este otro lado, decía yo, el Teatro de García Lorca es un teatro que está muy relacionado también con esta idea de la muerte, solo que aquí lo combina con otro tema muy poético, pero desafortunadamente, en este caso, muy real y muy vibrante. Las imposiciones de la sociedad española en la mujer. Hoy en día también me queda claro que existen toda una serie de luchas que yo respeto en este sentido, siempre y cuando pues, nos lleven precisamente a exterminar lo que son verdaderamente malas prácticas y no, por supuesto, en este sentido, al hecho de abusar los unos de los otros, porque ni de un lado ni del otro. Entonces, el teatro de García Lorca muchas veces tiene como temáticas justamente la situación de la mujer. Y esta se vincula otra vez muy de cerca con el tema de la muerte. ¿Con cuál podemos empezar? Bueno, podemos empezar, en este caso, con una que es bastante célebre, sobre todo porque la primera actriz, Ofelia Guilmain, hace años desarrolló el rol de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba trata de el momento en que el esposo de Bernarda Alba ha fallecido y se le ha pedido a toda la familia que guarde el luto. Sin embargo, lo primero que nos sorprende como espectadores y como lectores es que el luto que se pide es por un año y tiene que ser sumamente estricto. Nosotros inmediatamente, gente de ciudad, gente de otras latitudes, por ejemplo, en este caso de México, leyendo un texto con español con esas características, dicen, ¿por qué no? ¿De qué se trata? O sea, ¿por qué esa salvajada de que un año no te contactas con nadie, un año no hablas con la gente, un año vas vestida de negro, etcétera, etcétera? O sea, toda una serie de restricciones para pronto, ¿de acuerdo? Y resulta que la hija menor de Bernarda Alba pues ya es una jovencita que tiene naturales deseos provenientes de su juventud. Entonces, pues bueno, trata de lo posible, la chica, de salir con la suya, tiene un pretendiente, tiene alguien que está saliendo con ella, pero Bernarda lo rechaza como si fuera el terrible enemigo. Por todos lados. Inclusive, en la escena culmen de la obra, esta chica ya está a punto de irse con el joven. Pepe, lo llama, en este caso. Además, bueno, una cosa de llamar la atención es el nombre de las otras hijas de Bernarda Alba. Y claramente García Lorca, pues también hace una crítica en este caso. Martirio, se llama una de ellas. Adela es la jovencita, en este caso. María Josefa es la otra. Pero bueno, o sea, el hecho de que una de ellas sea en martirio, bueno, ya. Adelante, Ángel de Fuego, aquí te esperamos, no te preocupes. Entonces, resulta que es así la situación con no pasa nada, no hay problema. Angustias se llama la otra, o sea, martirio y angustias, válganos el cielo, ¿no? Con los nombrecitos. Entonces, en la escena culmen, Adela ya estaba por irse con Pepe, pero Bernardo Alba se entera y lo recibe a tiros. Ella confiesa segundos antes de la escena que no logró darlo, que se le escapó, se le fue. Sin embargo, le hacen creer a Adela que efectivamente Bernarda Alba, lo último, ¿cuál es la brutal reacción?
Adela atenta contra su propia vida. Utiliza una soga. Con eso lo decimos para que no se altere la gente de las plataformas. Entonces, durante la obra nos damos cuenta de que la presencia del hombre en esta casa en donde Bernarda Alba ha pretendido que sea una casa de mujeres, se convierte en una presencia de muerte. El hombre es identificado ahí como un ente maligno, un ente que trae la muerte, pero además trae la muerte y también trae lo íntimo. Dice Bonnie, qué salvaje la doña Bernáusica. No nos queda duda alguna, ¿eh? No nos queda duda alguna de esta situación con Bernarda Alba. Conocerla por sus palabras. Personaje. Bernarda todavía va con la escopeta buscando a Pepe y vas vociferando. No, yo no. Pepe, tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. Descolgarla. Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestirla como si fuera una doncella. Nadie diga nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¡Callar he dicho! Las lágrimas cuando estéis solas. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio he dicho. ¡Silencio! Tema durísimo, en este caso, en el cual parece ser que también dentro de lo que maneja García Lorca, la muerte, el aspecto masculino, el aspecto viril, y también esa otra fuerza poderosa, que es lo íntimo, y que denominamos con una palabra que utiliza la X, en este caso, todas forman uno, y aparecen en las obras teatrales con esa fuerza, con esa manera de metaforizar que tiene García Lorca. Yerma, por ejemplo. La obra plantea desde un principio que la mujer llamada yerma, que además, por supuesto, si ustedes buscan en el diccionario, van a encontrar que la palabra yerma significa seco. Cuando hablamos de un páramo yermo, de un lugar yermo, hablamos de un lugar seco. Yerma ha casado con un hombre que constantemente le ha pedido un hijo. No se lo ha podido brindar. No se ha podido dar. Pero a lo largo de la obra nos vamos enterando también que el marido de Yerma muy probablemente no siempre le fue exactamente fiel, que digamos. A tal grado manejan toda la historia que llega un punto en que no estamos seguros si realmente se debió a esta cuestión de que ella fuera estéril o que realmente él no hubiera querido nunca engendrar un hijo. Pero Yermas, en la última discusión, cuando pues el marido casi le restriega en la cara, ¿tú sabes qué? Sí te fui infiel y no. ¿Y qué? En ese momento la mujer acaba con él. Pero el tema es que no dice que acaba con él. Ella se refiere más a lo que ella está sufriendo.
Le está respondiendo a las personas que pues han visto que pues ella ha acabado con el hombre. Y en un grito, casi al final de la obra. Marchita, sí, ya lo sé, Marchita. No es preciso que me lo restriegues por la boca. No vengas a solazarte como los niños pequeños, con la agonía de un animalito. Y que me casé estoy dándole vueltas a esa palabra, pero es la primera vez que la oigo, la primera vez que me la dicen en la cara, la primera vez que veo que es verdad. Ah, porque esto es otra cosa del drama, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de ella, pero nadie se lo dice a la cara. O sea, todo el mundo espera, ay, es que cuando vas a tener tu hija. Entonces, muchas cosas se dicen de la sociedad española, pero también son estas las que llevan a tratar de considerar esto que yo les había dicho, que es un poco la presencia del varón y la muerte, y también pues, bueno, lo que hemos mencionado anteriormente de lo íntimo, el aspecto de este término que empieza con S, E y termina con X, O, en este caso, que conforman una amalgama de personaje dentro de las obras de García Lorca. Entonces, por eso sus mujeres sufren intensamente. Les duele mucho. Dice Bonnie, ¿qué corazón de piedra de Bernardo Alba a la pérdida de su hija? ¿No? Es que ese es precisamente todo el discurso de García Lorca con respecto al tema de la mujer. Es un tema muy fuerte, es un tema muy, muy duro. Y lo mezcla con la muerte. ¿Cómo grita y arma al final? Eso nunca, nunca. Marchita, marchita, pero segura. Voy a descansar sin despertarme sobresaltada para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva, con el cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis saber? No os acerquéis, porque he matado a mi hijo. Yo misma he matado a mi hijo. No está diciendo que reconoce que tomó la vida de alguien, sino habla de ella misma, porque sabe que al acabar con su marido, no volverá a tener oportunidad de tener un hijo. Entonces ahí toda esa fertilidad que ofrece el varón en realidad se acaba convirtiendo en muerte en las obras para las mujeres de García Lorca. La última que es un poco, toda una ternura, pero que también tiene su proximidad con la muerte. Constante es Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Aquí es una muy sencilla. El primo de Rosita la pide matrimonio y accede, pero pues pasan los años. Él no se reporta, sus primeros 10 manda a alguien porque le dice es que para que no haya problema nos vamos a casar por poderes. Total, que de todas maneras nunca llegan los abogados para casarse por poderes, etcétera, ¿no? Finalmente, pues comprendemos que no va a llegar porque además, pues él ya hasta tuvo otra pareja y ya falleció. Entonces, otra vez, este trinomio de esta fuerza, SEXO, el hombre, lo viril, y por supuesto, la muerte. Este trinomio de elementos vuelve a aparecer porque el varón representa todo eso. Pero aquí como no logra concretarlo, o sea, no logra llevarlo a la locura como a Bernarda Alba y a la hija de Bernarda Alba, esta Adela, no logra llevarlo como en el caso de Yerma, entre otros casos. Sucede de una manera tan lírica que es muy triste. Esto les contesta a Rosita cuando le están diciendo de que supuestamente pues ella se quedó sola
de que su prometido nunca vaya a llegar, porque, o sea, todas ellas creen que Rosita lo ignora. Todas creen que lo ignora. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Esa cargó un alma caritativa a decírmelo. Y he estado recibiendo una carta con una ilusión, llena de sollozos, aunque a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubieseis sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas, sus mentiras, hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que me arrancaran de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga y era otra y otra. Y mañana tiene un hijo y crece y viene y se llama sus notas de examen y hacen casas nuevas y canciones nuevas. Y yo igual, con el mismo temblor. Igual lo mismo que antes, cortando el mismo clavel. Vendo las mismas nubes y un día bajo el paseo me doy cuenta que no conozco a nadie. Muchachas y muchachos me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí está la solterona. A esa ya no hay ni quien le clave el diente. Y yo lo oigo y no puedo gritar. Si no vamos adelante con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos, de descansar y no moverme más, nunca más de mi rincón. Ahora lo que tenía para el último. Pero ya vimos cómo él habla de la muerte y cómo la muerte adquiere distintas formas en la obra de García Lorca. Y ninguna de ellas es muy convencional que digamos. O sea, porque claramente, pues bueno, estoy hablando de una palabra que no es que quiera repetirla y por eso la estoy mencionando de manera muy velada para no problematizar a las transmisiones de la plataforma, pero es que si nosotros entendiéramos así estas obras para esto, pues creo que habría más gente que nos gustaría más la literatura porque la veríamos desde otra perspectiva, la veríamos de una perspectiva más seria, más vital, más intensa. Pero bueno, lo que tenía para ahorita es la muerte de García Lorca estuvo rodeada de varias situaciones. La primera, seleccioné un fragmentito de un libro de García Lorca, que es Poeta de Nueva York. Bueno, aquí viene con el romancero gitano, que es uno de los importantes. Si ustedes quieren leer la obra de García Lorca, pues tiene que ser a través de esos textos. Resulta que en Poeta de Nueva York publicaron un poema. Pues publicó García Lorca un poema, mejor dicho. Es porque García Lorca tuvo la oportunidad de tener una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. La tomó, vivió un rato en Nueva York, pero se le hizo una ciudad despiadada. Entonces, muchos de sus devaneos surrealistas, es decir, de este tipo de imágenes de sueño que manejaba García Lorca, pues las manejó a partir de Nueva York. Dijo algo como esto. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. No me encontraron. No, no me encontraron. ¿Por qué resulta tan misterioso? Porque en la noche del 18 de agosto, en que García Lorca fallecería,
En 1936 se escribieron estos versos y resulta que lo fusilaron, pero su cuerpo nunca apareció. Se cree que lograron recuperarlo al final, pero por supuesto, pues, el esconderlo formó parte de esta afrenta que el franquismo tenía con García Lorca por oponerse al régimen. Oficialmente es la razón por la cual Federico García Lorca finalmente dejaría este mundo. Otras versiones apuntan a que no solamente las ideologías de García Lorca le molestaban al régimen. Saludos, Ale Cruz. Bienvenida, muy buenas noches. Acá en TikTok saludamos en la plataforma y por supuesto seguimos acá con nuestros amigos en Facebook, que ya estamos por terminar esta parte, ya estamos por terminar esta transmisión. Entonces, se cree que además de esta molestia que le producía al régimen, había otra cosa con García Lorca y era el tema político. Sí. Y el tema de sus preferencias íntimas. Uno de ellos, tal cual, grita y declara: le pegué 2 tiros ahí abajo, ya se imaginarán dónde, etcétera. A ese grado el desprecio que tenía el régimen en aquel entonces por las personas que tenían como único crimen el tener una preferencia distinta. Saludos, mi lady. Esa fue la situación con García Lorca, por eso su cuerpo no se encontró fácilmente, o sea, lo fusilaron, pero nada más, o sea, no hubo otra manera en este sentido. Cuando hoy en día, pues bueno, se habla un poquito de la situación de lo políticamente correcto, yo pienso, ya para ir cerrando esta transmisión, que nos hace falta olvidar realmente los casos en donde realmente esta gente fue agredida, lastimada, dolida. Un pausa un momentito en TikTok. Háblale tú ahorita, ahí anda la maestra Ñivampi, ahí anda la maestra ahí para que la saludes, Ángel. Bueno, la muerte siempre estuvo presente en la obra de García Lorca de una manera u otra. Tal vez, no lo sé, esos versos que escribió se referían a que no encontrarían su propio cuerpo. Y el último homenaje no es de García Lorca, sino de uno de los poetas españoles que también habló de su muerte a través de este texto llamado El crimen fue en Granada, con el que me gustaría cerrar esta transmisión, dedicado a un poeta intenso que amó profundamente la vida. La vivió tal vez como no le gustaba a muchos, ¿qué importa? Pero la vivió. Y tuvo amantes muy señalados. Dalí, por ejemplo. Nada más con eso les digo todo, ¿no? En este caso. Tuvo una serie de excentricidades que, pues bueno, nos pueden llamar mucho la atención. En este caso, se dice que incluso, pues bueno, dentro de las amistades influyentes que tuvo, pues fue Luis Buñuel, José Moreno Villa. Dalí, pues bueno, ya les dije que fue una relación más que en este caso amistosa, en este punto, que por un ratito estuvimos a punto de no tener escritor porque le gustaba mucho la música. De hecho, la mayor parte de la música que aparece en sus obras
la que podía componerse y la que no es baile español clásico o tradicional, la compuso él. Entonces están las partituras. O sea, el que quiere hacer las partituras, contar la obra de García Lorca y sabe música, puede poner la partitura original de García Lorca. Digo, la puedes arreglar y hacer lo que gustes, pero es así en este caso. Entonces, un hombre con tantos valores, tantas características, tantas capacidades, en este caso, que vale la pena recordar que pues todos los odios que nosotros podamos tener no pueden hacer nada para apagar el genio de alguien. Dicen que con la debida distancia tendríamos que considerar el caso del británico, bueno, sudafricano británico, viene de Sudáfrica, Frederick Bulsara, mejor conocido por ustedes como Freddie Mercury. También otro talento brutal, un tipo. No solamente, pues ya la cuestión de las modas que tanto le gustaba, no solo su voz impresionante, sino también su capacidad para componer, su manejo del piano, su manejo del arreglo, para componer piezas muy ambiciosas. Pues bueno, aquí García Lorca fue homenajeado por Antonio Machado así. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío que, aún con estrellas de la madrugada, mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, mi Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que en Granada el crimen sabed, pobre Granada en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya en sol, en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas, hablaba Federico requebrando la muerte. Ella escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia y todas de plata. Te contaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana muerte mía, que bien contigo a solas por estos aires a Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Una vida intensa, una forma de tratar temas en su teatro de manera impresionante. Prosista también, pero esta vez quise enfatizar un poco más la situación de su teatro y de su poesía, porque es ahí donde la estrella de Federico García Lorca brilla y sobre todo ahí donde la muerte se convierte en un tema informe que se encarga de darle distintos aspectos, como si fuera masilla en sus manos, y finalmente la muerte se llevaría a García Lorca de una manera que podemos considerar como triste, como prematura, pero que sin duda alguna formaba parte de esa intensa manera de vivir del señor Federico García Lorca. Les agradecemos mucho que hayan pasado a esta transmisión y por supuesto esperamos que hayan disfrutado un poco con la literatura de García Lorca que les hemos traído, con todo este tema que hemos platicado con ustedes y por supuesto queremos nuevamente recalcarles de esta manera que pues esperamos que así ustedes lo hayan disfrutado. ¿Por qué no se quedan el 1 de octubre para seguir disfrutando de todo esto? El 1 de octubre tenemos siempre en distintos días, pues distintas transmisiones. Por ejemplo, esta semana, el jueves, lo avisamos porque, híjole, parece, en este caso, qué bueno que te lo pareció, Ale Cruz, qué bueno que te lo pareció. Y a ti también, Bonnie, ¿cómo que les pareció bien esta transmisión?
El 1 de octubre tenemos transmisiones para promover todo lo que es la poesía gótica, y bueno, también lo que no es exactamente poesía gótica. García Lorca no, seguramente nuestros amigos de la subcultura y de las tribus urbanas no lo van a traer, pero por eso lo traemos aquí, para que ustedes lo conozcan, para que ustedes vean que también hay otros autores que también hablan del tema de la muerte y de todo este tipo de cosas que también nos gustan mucho dentro de la literatura gótica, definitivamente. Probablemente no tenga todo el estilo, pero sin duda alguna todo lo que se habla de la muerte en este caso tiene bastante sentido dentro de de todo este universo. ¿No lo creen? Entonces, pues bueno, eso seguimos haciendo en en lo que son los libros del cuervo todos los lunes, como el día de hoy. También lo seguimos haciendo los miércoles, solamente que ahorita hemos estado descansando estos miércoles porque pues la vez anterior pues, tuvimos el día del gótico, digo, no podíamos dejar de celebrarlo, ¿no? Y esta semana vamos a tener el jueves la transmisión correspondiente a la lectura de los poemas del reto, que tiene como emblema, como consigna, una frase. Esta frasecita que dice, eso era lo que los mantenía con vida, los momentos robados. Entonces, pues obviamente también es aprovechar para que ustedes puedan seguir haciendo llegar sus escritos, sigan haciéndonos llegar lo que ustedes consideren pertinente, para que nosotros podamos hacer la transmisión ese día, para que nosotros podamos leer sus textos, para que nosotros podamos acompañarlos en esto que es de alguna manera Luna de Octubre. Todas estas actividades, todo esto relacionado a la poesía, a la literatura, nos gusta tratarlo aquí, nos gusta por supuesto traerlo y compartirlo con todos ustedes. Así pues, no se olviden, por supuesto, de visitarnos, no se olviden ustedes de seguir la página, no se olviden ustedes de seguir el canal de YouTube, que algunas de las charlas que tenemos aquí en este espacio las subimos en la plataforma. Y bueno, no todas, porque algunas sí se prestan el video, otras veces pues hay algún efectillo, hay alguna situación que ya no permite que ni aún haciéndole cortes ni ediciones funcione, entonces pues ya descartamos la transmisión y pues ya esperamos otra ocasión para poderla hacer mucho mejor o algo por el estilo. Y por supuesto también los videopoemas. Esta idea que tuviera la maestra Yvampi ya hace cierto tiempo y que de alguna manera pues ha llevado, gracias al talento dramático que tiene la maestra, a convertir pues en una forma de recrear los poemas en este caso, y que por supuesto los amigos que me están siguiendo ahí en TikTok, por supuesto pueden seguir aquí en esta cuenta. La cuenta de Luna de Octubre en la que yo estoy transmitiendo es ahí donde están los videopoemas. ¿Por qué no se acercan a verlos? ¿Por qué no se acercan a checar los videopoemas para ver qué es lo que les gusta, qué es lo que les parece hermoso? Aquí hay de todo, hay discursos amorosos, hay discursos también muy tristes, hay discursos también acerca de la muerte, entre otras cosas, producto de la inspiración de los escritores de la página, de nosotros mismos en un dado momento y de los amigos que participan constantemente en los retos que lanzamos a la comunidad. Pues bien, vamos a despedirnos en Facebook, no sin antes agradecerles muchísimo por su paciencia, por su preferencia y por su presencia aquí con nosotros en esto que es, sin más de más, los libros del cuervo. Entonces, eternas lunas para todos ustedes y que lo pasen muy bien y descansen.